Nuestra bandera es el amor. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bienvenidos, esto es Confra Oyendo. Es un gusto verles, un gusto saludarles. Y bueno, vamos a compartir la palabra del Señor. Le invito para que vaya buscando en su Biblia Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 9, es el texto central de nuestra meditación. Y pues el título no es muy original, pero es exactamente lo que dice el texto bíblico. O sea, es original del texto en este caso. Dice, su nombre es sobre todo nombre. Filipenses 2, verso 9. Cuando lo tenga le voy a invitar a estar en pie y me acompañe para que lo leamos juntos a una sola voz. ¿Listos? Léalo conmigo, por favor. Verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amado Señor, queremos ser edificados por tu palabra. Tú sabes que hemos venido con hambre y sed de tu verdad. Sácianos, pues tú eres la fuente de la vida y de la verdad. Que ella haga en nosotros la obra para la cual tú la envías, y que tu palabra produzca en nosotros los frutos de la vida del reino de los cielos, donde también te honremos y te glorifiquemos a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, pues Padre, por tu palabra. Amén. Ya. Siéntese, muchas gracias. Su nombre es sobre todo nombre. Créame que a veces, como predicadores, incluso dentro de la riqueza que tienen las escrituras, nos vemos, uno se pregunta, como todos nos preguntamos, como cuando uno se pregunta, ¿qué predico? Señor, ¿qué le predicamos a la iglesia? Y no es que nos veamos en una encrucijada, ni que nos veamos cortos, porque no sucede eso. El texto es abundante en riqueza de sabiduría y textos para compartir. Pero le contaba al pastor Omar ahora que una noche estaba dormido y me desperté con este texto en la cabeza. No sé, era tal vez de madrugada. Y me vino exactamente esta palabra del texto, su nombre es sobre todo. Y no se me quitaba y empecé a decirle, bueno Señor, de este texto voy a predicar la próxima vez. Pero no sabía yo lo que el Señor pretendía al poner esto en mi corazón. Porque la idea es que hoy nosotros le devolvamos al nombre de Jesús la dignidad y la honra que su nombre merece. Y vamos a ver por las escrituras, incluso esta sola declaración sería suficiente para entender que así usted y yo vengamos de los Hernández Echavarría, como en mi caso, otro de los Toros, los Jaramillos, los Restrepo, los Jiménez, qué sé yo, así vengamos de la descendencia que vengamos, el árbol genealógico que tengamos, la historia de nuestra familia que tengamos, el abolengo que tengamos, en fin, hermano, nada de eso supera al nombre de Jesús. Hoy
la fama, el dinero, todo lo que sucede en nuestra sociedad a través de la farándula hace que mucha gente esté en la cima del reconocimiento, en la cima de la recordación, en la cima de la admiración, pero ni deportistas, ni actores, ni actrices, ni empresarios, ni los más ricos, ni este, ni aquel, ni el otro están por encima del nombre de Jesús. Su nombre es sobre todo nombre. Y era ahí donde el Espíritu Santo me impactaba a pensar lo que pesa para nosotros, cómo nosotros honramos, respetamos, dignificamos, representamos ese nombre que llevamos como representantes. Porque usted y yo, la gente pensará de Jesús de acuerdo a lo que usted y yo vivamos, hablemos, nos comportemos, y ahorita lo vamos a ver un poco más específico. Entonces, esa noche le agradecí al Señor haberme despertado en la madrugada, porque quedó sembrado eso en mi corazón. De empezar a descartar, de empezar a desechar, de empezar a sacar del lenguaje, de empezar a sacar del pensamiento que podemos igualarnos de tú a tú con Jesús. Es decir, en cuanto a lo práctico de nuestra relación con Él, sí es de tú a tú, pero no somos nosotros los que estamos llamados a sobresalir, ni somos nosotros los que estamos llamados a vernos, sino que es Él el que debe verse en nosotros. Por eso el texto dice en Filipenses, que acabamos de leer, para que en el nombre de Jesús, ¿qué? Se doble, ¿qué? Toda rodilla. ¿Cuánto hace que usted no dobla sus rodillas delante del Señor? ¿Qué implica doblar las rodillas? Estar de rodillas, ¿qué implica? Rendición, sumisión, reconocimiento, admiración, vaciarnos de nosotros mismos. Ahorita vamos a ver que en los textos anteriores al texto que estamos meditando, el apóstol Pablo dice: esta vida, congregarnos, leer la palabra, disfrutar de la alabanza, no tiene sentido si eso no reposa sobre el deseo de morir a nosotros mismos y exaltar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. No puede el nombre de Jesús, siendo lo que es, convertirse en un lenguaje folclórico, ni en un lenguaje amañado, ni en un lenguaje que desfigure la santidad ni la dignidad de su nombre. En el hebreo, la palabra para nombre es la palabra Shem, que significa marca o memorial de individualidad. Por implicación es honor, autoridad y carácter. Y seamos honestos, todos nosotros procuramos mantener un buen nombre, ¿sí? Nos duele mucho cuando alguien ataca nuestro nombre, nuestra dignidad, ¿qué están realmente atacando? Cuando hacen un chisme, un comentario, cuando maquinan un plan para denigrar de ti o lo que sea. Tu reputación. ¿Sí o no? Y todos procuramos conducirnos de manera que nuestra reputación se mantenga en alto, que nos traten con dignidad. Pues hermano, así como ese burro en el que Jesús entró a Jerusalén, usted y yo hoy debemos entender, con todo el respeto, lo digo en el sentido figurado, hoy nosotros somos como ese burrito que nosotros llevamos sobre nuestros hombros al que es realmente importante. No que nosotros no contemos, no que nosotros no valgamos, no que nosotros no signifiquemos, porque de hecho Él nos ama, Él nos sigue amando con amor eterno, nos sigue prolongando sus muchas misericordias desde que nace el sol hasta que se pone, dicen las escrituras. Él nos bendice con misericordias, Él mantiene las ventanas de los cielos abiertos para bendecirnos, porque nos ama y piensa en nosotros. Pero eso, lo único que tiene que producir en nosotros es el deseo de dignificar con nuestra rendición y nuestro amor recíproco al Padre, que el nombre de Jesús sea exaltado.
Entonces, ese es el contraste con la vanagloria del mundo, que en el mundo los hombres no doblan sus rodillas, sino que sacan pecho, sacan su vanidad, sacan toda su apariencia para ser reconocidos, y hay que hacerles venias y levantar banderas y hacer una... Lo que Jesús hoy nos pide a nosotros es totalmente contradictorio a la vanagloria del mundo, es doblen sus rodillas. ¿Por qué? Al corazón contrito y humillado, dice el texto bíblico, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, en Isaías capítulo 9, verso 6, el profeta escribió acerca del nombre de Jesús lo siguiente. Una profecía dada más o menos 600 años antes del nacimiento de Jesús. Y dice el profeta: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Es el carácter de Cristo resumido en estas palabras. Admirable porque sus palabras, su conducta y todo lo que Cristo manifestó mientras estuvo en su humanidad, reflejó que Él solo tenía un propósito y un deseo, y era agradar al Padre Celestial. Dios poderoso, porque ni siquiera en los profetas anteriores a Jesús se manifestaron la gloria y el poder de Dios y la soberanía de Dios con el ejercicio ministerial de Cristo. Padre eterno, porque nunca nadie acercó tanto al hombre, ni quedó tendido el puente para que el hombre se acerque en reconciliación con el Padre, como lo hizo Cristo Jesús. Por eso Él pudo decir de sí mismo que Él era el camino. Nadie va al Padre sino por ¿quién? Por mí. Y príncipe de paz, porque cuánta paz recibe un corazón que es perdonado y cuya deuda ha sido pagada y ha sido librado de la condenación. No sé si alguien aquí lo ha vivido, espero que no, pero si lo ha vivido, de pronto podría testificar qué alivio siente alguien cuando después de un juicio es declarado inocente, cuando después de pagar cárcel recibe su boleta de libertad, cuando después de haber tenido una deuda que no era responsable, terminó de saldar esa deuda. Qué alivio, recupera su sueño, recupera su dignidad otra vez. Eso es lo que hizo Cristo, eso es lo que recibimos al sernos revelado su nombre, que es sobre todo nombre. En Mateo capítulo 1 versículo 21 dice el texto bíblico: cuando el ángel anuncia a María el nacimiento de Jesús, y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y hay un ingrediente precioso que le sigue añadiendo más dignidad al nombre de Jesús. No fue elección de José y María. ¿De dónde vino el nombre de Jesús? Estaba reservado en los cielos solo para Él. Solo para Él. Y bueno, nosotros como buenos latinos tenemos la tendencia de ir copiando ciertos nombres, ¿sí? Porque nos gustan, y a veces le ponemos a nuestros hijos incluso el nombre hasta de profetas o patriarcas de la palabra, como para que de pronto ahí el Señor haga algo en su carácter, ¿verdad? Pero las implicaciones de los nombres de estos hombres, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Samuel, todos los que fueron de Daniel de ahí en adelante, es que ellos sabían honrar a su Dios. Y aquellos que caminaron con Jesús, que lo vieron en el ejercicio de su ministerio sobre la tierra, lo honraron tanto que un día estuvieron dispuestos a dar su vida por causa de Él. Entonces hoy es hora de que nosotros le devolvemos al nombre de Jesús la dignidad que le hemos usurpado, que la iglesia de hoy se arrepienta de ese pecado de estar tomando en vano el nombre del Señor Jesús. Chuchito, el Zarco,
el mono, como muchos por ahí. Ya, no más. Porque el texto bíblico dice, porque no daré por inocente al que tome mi santo nombre en vano. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? ¿Cuál es el nombre ante cual se debe doblar toda rodilla? Yo no sé si usted fuera embajador de Colombia, usted no iría a representar a su país con diminutivos, con calificativos tal vez que no suenen muy serios, porque hay un protocolo, porque hay un ritual que cumplir, porque hay una dignidad que representar. Pues déjeme decirle que usted y yo, como embajadores del reino de los cielos, embajadores de la gracia del Señor, embajadores del evangelio de la reconciliación, tenemos que hablar con altura y con dignidad del nombre de nuestro Señor. Vamos entonces a Mateo capítulo 16, versículos 13 en adelante. La pregunta hoy es, ¿quién es Jesús hoy para la sociedad? ¿Quién es Jesús hoy para ti? Mateo 16, 13 dice, cuando Jesús llegó a la región de 13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿O que es el Hijo del Hombre en otras traducciones? La primera pregunta es, ¿a qué punto ha llegado el reconocimiento de Jesús? ¿Qué escucha hoy usted de Cristo? Le contaba a la iglesia esta semana, escuchando la radio, escuchaba a un periodista decir palabras como, ¿y cuándo la Biblia, y cuándo los pastores, y cuándo Dios apareció como terapeuta de la depresión, del intento de suicidio? ¿Cuándo eso pasó? ¿Quién dicen los hombres afuera que es Jesús hoy? ¿Acaso ya no es visto Jesús como una esperanza? ¿Acaso ya no es reconocido como el Salvador del mundo? Porque su dignidad como Salvador se ha perdido, se ha desvanecido en medio de un mundo individualista, altivo, soberbio, egocéntrico, donde el hombre es el fin en sí mismo. Ya Dios no es una fuente de vida, ya Dios no es una fuente de esperanza, ya Jesús no es el camino al Padre para muchos afuera. Usted y yo estamos llamados a devolverle esa dignidad al nombre de Jesús. Porque hoy ese Jesús que te encontró perdido en tus delitos y pecados sigue buscando pecadores para el arrepentimiento, sigue buscando heridos de corazón para sanarlos, sigue buscando ciegos en el pecado para devolverles la luz de la vida, porque su nombre sigue siendo tan poderoso como cuando fue revelado a los hombres para salvación. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Pues uno afuera escucha cualquier cantidad de barbaridades acerca de Jesús. Los discípulos le decían, Señor, unos dicen que eres un profeta, otros que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista. Ahora Jesús los mira así, yo me imagino a Jesús mirándolos fijamente de pies a cabeza a todos, da la vuelta por el grupo de los 12, los mira y dice, bueno, y ahora ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Qué piensan ustedes de mí? ¿Cómo los he afectado? ¿Cómo he llegado a sus vidas? ¿Qué tan convencidos están de mí? Y Pedro le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le responde, Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí hay un tremendo
una tremenda implicación de esta declaración de Jesús. ¿Por qué? Porque, hermano, solo la plenitud de Cristo nos será revelada a aquellos que busquemos con deseo profundo, con lealtad firme, que estemos dispuestos a rendirnos y a doblar nuestras rodillas en una fluida, correcta y sana y constante relación con nuestro Padre Celestial. ¿Quién puede revelarnos a nosotros al Hijo sino el Padre, como sucedió con Pedro en ese momento? Si no hay relación con el Padre, conocerás a Jesús de la manera como el cuento de Caperucita Roja, de Pinocho y no más. Pero no habrá un efecto poderoso en tu vida. No habrá un efecto transformador. La declaración de Pedro es la declaración de un corazón que ha sido transformado. Pedro no tuvo que ir ni a la filosofía griega, ni a la política romana, ni acudir a nada, sino a esa inspiración de la revelación de su relación con el Padre, para decirle a Cristo: ahora tú eres el suficiente. En otra oportunidad, ¿qué le dice Pedro a Jesús? Cuando Jesús les dice: si ustedes ya no quieren ser más mis discípulos, pues váyanse, hagan su vida como ustedes quieran. Y Pedro le dice: Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Eso hace el impacto del nombre de Jesús en nosotros, que Él se convierte en nuestro absoluto, en nuestro exclusivo, en nuestra fuente, en nuestro centro, en nuestra esencia, en nuestra sustancia, en el fundamento de todo lo que usted y yo somos. Por eso el impacto de su nombre nos tiene que transformar, nos tiene que cambiar. Ahora, ¿qué dice el Padre de su Hijo? En Mateo 3:17, apúntelo como referencia. Jesús ha sido bautizado y se levanta de las aguas. Hay una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Qué era lo que complacía al Padre de Jesús? Su obediencia totalmente desmedida y desbordada. Jesús era totalmente desmedido en obedecer al Padre en todas las cosas. Nosotros estamos en esa urgencia también, de dejar de hablar de Jesús a nuestra manera y comenzar a proclamarlo como el mismo cielo y la misma dignidad del Padre lo hacía. ¿Quién es Jesús? Él es el Hijo del Dios viviente. Cuando nos pongamos serios en anunciar a Jesús con la potencia que implica su nombre, grandes cosas sucederán. Porque su nombre es poder. Al que cree en mí, dice Jesús, en mi nombre podrá echar fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, beberán cosas mortíferas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero ¿qué pasa con nosotros que invocamos el nombre de Jesús para que sucedan cosas para nuestra gloria? Cuando todo lo que debe suceder es que al ver esos efectos del nombre de Jesús, el único que debe recibir la gloria y la honra es el que está sentado a la diestra del Padre. Amén. ¿Quién más puede dar un testimonio fiel de un hijo que un padre? Por eso es lo que nosotros podemos tomar como base para responder quién es Jesús. Si hoy tu relación con el Padre está viva, está ardiente, está en lo mejor de su resplandor, seguro sabrás quién es Jesús para ti. Y esto está necesariamente relacionado entonces con esa calidad de relación con el Padre Celestial. Vamos del Padre al Hijo. Jesús le dijo a Pedro: esto que el Padre ha revelado se lo revela a quien Él quiere, pero al que se acerca, pero al que le busca, pero al que quiere andar con Él. La confesión de Pedro entonces es una confesión de una fe personal y sincera, hecha posible por un corazón que ha sido divinamente regenerado.
Jesús, andando con sus discípulos, un día dice: se presentarán delante de mí los de la izquierda y los de la derecha, en términos espirituales. No lo tomen por otro lado, por favor. Y dice el Señor: los de la izquierda me dirán: Señor, en tu nombre hicimos buenas obras, en tu nombre dimos de comer al hambriento, en tu nombre. Y Jesús les dirá: nunca los conocí. ¿Cómo es que uno se conoce con otra persona? ¿A través de qué? Dígalo, por favor. Relación, comunión, intimidad, deseo de buscarlo. Mire, usted y yo, ¿por qué estamos aquí hoy? Porque somos muy importantes para Dios, ¿cierto? No, porque lo necesitamos. Porque reconocemos nuestra hambre y nuestra sed de Dios. Sí, somos muy importantes para Él. Pero no estamos aquí por causa de nosotros, estamos aquí por causa de Él. No le estamos haciendo un favor a Dios, nos estamos haciendo un favor a nosotros, dejándonos llenar de su presencia, recibiendo su amor. Mientras lo adorábamos, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos en el preámbulo de esa relación, reconociendo lo que Él es, lo que Él ha hecho, nuestras declaraciones de fe, nuestra confianza de fe en Él. Pero esta segunda parte es donde Él nos invita a sentarnos a la mesa con Él para darnos su palabra de vida, para darnos su palabra de amor, para consolar, para restaurar, para cuidar a los que Él sabe que debe cuidar. Pero estamos aquí porque lo necesitamos. Entonces, ¿quién dices tú hoy que es Jesús? Cuando tú proclamas el nombre de Jesús, ¿a qué suena? ¿A que Él es Dios o a que Él es uno más del montón? Jesús ni siquiera era de aquí. Él mismo, cuando le decía a los discípulos: yo no soy del mundo, yo he venido del Padre, el Padre y yo uno somos. Y como yo no soy del mundo, así ustedes tampoco son del mundo. Pero, ¿por qué menciono este texto? Porque muchas veces Jesús ha sido tildado de: es que el primer revolucionario fue Jesús, es que el primer socialista fue Jesús, es que Jesús es el primero. Cuando nosotros bajamos de la divinidad a Jesús para tildarlo de humanidad, estamos cometiendo un grave pecado con su nombre santo. Porque ni Él ni su reino son de este mundo. Y por eso las implicaciones de a quién usted y yo seguimos, con quién usted y yo caminamos, a quién usted y yo representamos. Así es que es imprescindible hoy que nosotros comencemos a honrar su nombre como es debido. Número 2, después de responder esa pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Cuáles son los efectos de reconocer su nombre? En Lucas 4:18, Jesús está en la sinagoga leyendo y diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para sanar y proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, y para poner en libertad a los oprimidos. Hermano, escúcheme bien. Si la predicación de hoy no apunta a producir estos efectos en los receptores del mensaje, entonces quiere decir que sin duda alguna nuestra predicación está totalmente carente de Cristo y que Cristo no es el contenido. Si esa libertad, si esa sanidad, si esa restauración, si esa luz a la ceguera espiritual no es resultado de estas púlpitos, hermano, empaque y vámonos. Porque ese es el único efecto que debe producir nuestro testimonio, nuestra predicación, nuestro mensaje, que los que no le conocen le conozcan y lo sigan. No podemos de ninguna manera deslegitimar el poder implícito en el nombre de Jesús.
ya que este mismo poder opera a nuestro favor incluso en aquellas cosas que se presentan como parte de la batalla de la fe. Cuando nosotros, recuerda una escena, Pablo estaba en algún lugar, perdóneme que no lo recuerdo ahora exactamente, pero Pablo va a predicar y en el nombre de Jesús echaba fuera demonios, y algunos por ahí que practicaban la magia y todo esto, vieron que el nombre de Jesús hacía oír los demonios, pero como no tenían relación con Jesús, ni con el Padre, ni caminaban con Él, ni había obediencia, entonces ellos veían que los demonios, cuando Pablo pronunciaba el nombre de Jesús, salían de la gente y, uy, qué bueno, esto está bueno, esa señal está buena, y se fueron a decir en el nombre de Jesús, a reprender espíritus, y esos espíritus se volvieron contra ellos y les dieron una pela, hermano, cual ladrón aquí ahora linchado en Colombia, como sucede. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús no es una palabra mágica. El nombre de Jesús implica relación, rendición. En el texto siguiente a Jesús preguntarle a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ahí más adelantico unas palabras ahí adelante de la conversación en Mateo. Jesús les está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí y ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabe cuál es el peor enemigo de que nuestras rodillas se doblen delante del Señor? Nuestro propio ego, nuestra altivez, que nosotros nos creemos a veces más que aquel cuyo nombre es sobre todo nombre. Entonces, de ninguna manera nosotros podemos aceptar que la divinidad y el poder del nombre de Jesús se difuminen en medio de conceptos y comparaciones totalmente humanistas y fabricadas para dejar sin piso que Él es el Hijo de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Pero hay poder cuando ese nombre de Jesús descansa sobre corazones que han medido su capacidad de ser leales hasta el día que Él venga, de perseverar hasta el fin. Ahí sí, ese poder será efectivo y activo en nosotros. Entonces, cuando Jesús mandó a los 70 a predicar, les decía, vayan y anuncien estas buenas nuevas. Y luego ellos volvieron con gozo y le decían, Señor, los espíritus se nos sujetaban, los enfermos eran sanados, esto y esto pasaba. Porque había una fe sencilla y sincera. Y tan sencilla y sincera esa fe, que cuando ya ellos en Hechos de los Apóstoles, usted lee que en ciertos lugares los llamaban ante el concilio, a juicio, ante el emperador o el que fuera, y les decían, bueno, no los vamos a encarcelar, no los vamos a quemar, no los vamos a volver mártires, pero por favor no prediquen más el nombre de Jesús. Y no sé qué era lo que pasaba. No sé qué implicaciones ellos evaluaban, que antes esa prohibición les impulsaba, los animaba mucho más a salir a predicar con más ímpetu en el nombre de Jesús, fuese el costo que hubiese que pagar. Pero ellos tuvieron por dignidad, por ganancia, defender a capa y espada el nombre de su Señor y Salvador. Pero nosotros nos amamos tanto a nosotros mismos que a veces es preferible callar y dejar que el mundo siga sufriendo en desesperanza, en lo que sea, que pasar vergüenza por causa del nombre de Jesús. Él mismo dijo, el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de ¿quién?
¿quién pierde más? ¿Quién pierde más? ¿Recuerda? El padre le pregunta en la eternidad, mira, allá hay un Carlos Mario que predicaba en la floresta de vez en cuando preguntando que la entrada al reino de los cielos, y dirá el Señor, oh, no sé quién es, pero dice conocer, no sé quién es, Padre. Usted se imagina esa escena, Jesús diciéndole al Padre, yo no, el que está en la puerta, Señor, no lo conozco. Si tú no lo conoces, yo tampoco, sigamos. Ahí se queda, hermano, para vergüenza. Pero hermanos, hoy sintámonos parte de ese panel privilegiado de hombres y mujeres que hemos sido llamados, ya no como burritos entrando a Jesús a Jerusalén, sino como embajadores del reino de los cielos, hablando en nombre de Cristo Jesús. Con toda la altura, con todo el respeto por ese nombre que es sobre todo nombre. Y acompáñenme por favor nuevamente a Filipenses capítulo 2. Porque ahí vamos a terminar esta reflexión de esta mañana. Filipenses 2, del versículo 5 en adelante. ¿Por qué Jesús llegó a ser exaltado? ¿Por qué se le dio un nombre que es sobre todo nombre? ¿Por qué ante Él se dobla toda rodilla? ¿Por qué toda lengua lo ha de confesar? Por esta razón. Verso 5 de Filipenses 2 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que ¿qué? Dígalo fuerte por favor, sino que ¿qué? A sí mismo haciéndose ¿qué? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué pasó? Se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahí sí dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Para resumirlo, hermano, es sencillo. Sin humillación no hay exaltación. Así funciona en el reino de los cielos. Esa es la filosofía del reino de los cielos. Recuerda el texto que citábamos, si alguno quiere venir en pos de mí. Es exactamente lo que Pablo está diciendo. Ustedes mismos determinen imitar a Cristo en que Él era Dios sentado a la diestra del Padre, recibiendo honra y gloria todo el tiempo, y de un momento a otro, Padre, yo doy mi vida, yo voy y les muestro cómo hacerlo. Se humilló haciéndose siervo, y estando en la condición de siervo y de hombre, se humilló, dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Esas palabras, se despojó, se humilló, se hizo obediente, a sí mismo tomó la decisión de ofrecerse. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros? Por eso entonces es que muchas rodillas no se doblan. Déjeme decirle, hermano, como conclusión esta premisa. Hay una sola misión, un solo propósito y una sola meta. Y es que Jesús sea conocido por toda la humanidad, pues Él es la esperanza de un mundo que perece a causa de nombres que solo se han encargado de defraudar a la sociedad entera. Nombres que no trascenderán de ninguna manera, como sí lo hará el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Todo ese historial de nombres que hoy hacen parte de la exhibición en el mundo, de reconocimiento, eso pasará, eso se quedará en el olvido. Pero solo hay un nombre que trascenderá por la eternidad. Es el nombre ante el cual hoy se dobla toda rodilla
y toda lengua confiesa. Dígalo conmigo: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Es más, dígalo personalizado: Jesucristo es mi Señor, para gloria de Dios el Padre. Yo no sé a usted, pero a mí el corazón me hace así, hermano, cuando eso debe producirnos. Y que ya cuando usted vaya a pronunciar el nombre de Jesús, usted lo piense bien. Bien, los hebreos eran muy cuidadosos a la hora de pronunciar el nombre personal de Dios. Ellos no lo hacían deportivamente, no iban diciendo Dios por cualquier cosa, Yahvé por cualquier cosa, Jehová por cualquier cosa. No, ellos respetaban muchísimo el nombre de Dios. Y creo que eso nos falta a nosotros. Asumir respeto por el nombre de nuestro Dios, por el nombre, incluso por el nombre del mismo Espíritu Santo. Así que, si hoy usted es de esos que le va a echar un poquito de aceite a sus rodillas a ver si aflojan, póngase de pie, porque se lo vamos a decir al Señor. Mis rodillas, no me cansaré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Y dígale: Señor, quiero empezar a ver los efectos de confesar tu nombre con decencia, con respeto, con dignidad, como tú lo mereces. Tú no eres uno más, tú eres el único que está sentado sobre un trono a la diestra del Padre. Y te estamos esperando. Vuelve, Señor, pero mientras nosotros levantaremos con dignidad tu nombre y te vamos a honrar. Dígaselo al Señor, dígaselo al Señor personalmente usted, no importa el tiempo, la edad que tenga, dígale: Señor, con respeto proclamaré tu nombre, con toda decencia. Nuestro Dios poderoso, te damos muchas gracias por la exposición de tu palabra predicada de cada uno de tus siervos. Gracias, Señor. Rogamos que sea el Espíritu Santo poniendo el querer como el hacer tu voluntad, sea redarguyendo los corazones, que el Espíritu Santo ponga en cada uno esa confianza, ese deseo de vivir confiando, de seguir desarrollando una confianza permanente cada día en sus corazones. Te ruego, Dios poderoso, glorifícate a través de tu palabra y todo lo que se predica de tu palabra siga corriendo las señales, siga corriendo las promesas, siga corriendo los milagros, las sanidades, tu poder se glorifique en todos los que escuchan tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Que tu poder siga obrando en todas las personas, para que glorifiquen al Dios de la Biblia, al Dios de las Sagradas Escrituras, y reconozcan y comprendan y valoren toda la predicación que hacemos por estos tiempos, porque algún día se parará toda la predicación de tu palabra, pero prepara a todos los que escuchan para que estemos cada día desarrollando una confianza plena en el Creador de los cielos. Padre, bendice pues en esta predicación, en este tiempo, bendice a todos los que han escuchado y pedimos la bendición poderosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.